Buenas, hola. Vamos a esperar a ver si se conecta la doctora. Bueno, a ver, esperemos unos minutitos. Ya se debe estar por conectar. ¿Se escucha bien? A ver. Buenas. ¿Hay cuántos? Me muero de vergüenza. Bueno, esperemos un cachito. A ver. Bueno. Ya arrancamos, ¿eh? Cuando se conecte nuestra invitada, arrancamos. ¿Cuántos que somos? Esperamos un poquito a la doctora Pereira, que es nuestra invitada de hoy. Ahí se unió la doctora, así que la vamos a invitar, así podemos empezar. A ver. Ahí estamos. Hola, Podemos hablar. Hola. Ahora hola sí. Ana, ¿cómo estás? Hola, Acá doctora, está, bienvenida. Acá acá estamos. acepté, acá Bien, acepté. lo No, vos sabés logramos. que me está mandando mi secretaria, Roberta, me está mandando y me dice, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Le digo, sí, acá estoy, Sí, bueno, ya acá está. estoy. Estoy Bueno. recibiendo mensajes en privado de, bueno, de todos los que están conectados y bueno, yo te agradezco un montón No, eh, poder doctora, estar acá. usted, doctora, por su tiempo. Y bueno, esperemos que salga todo bien. Soy nueva en esto. La veo, Esperemos. la veo a mi hija todo el tiempo hacer estas cosas y yo no tenía ni idea de cómo se hacía. Así Sí, que tal bueno, cual. vamos a arrancar. Para los que, bueno, no me conocen, que seguramente son muchos, mi nombre es Analia Gorino, soy empleada judicial, además soy afiliada a la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que como sabemos es la única organización sindical que tiene la personería gremial para representar a los y las trabajadoras judiciales. Hoy contamos con una nueva entrevista de este ciclo que se lleva a cabo desde el Fuero Civil, la venimos realizando desde que empezó toda esta situación de la pandemia. Con esto nosotros aspiramos a poner en relieve los inconvenientes y las problemáticas que van afectadas a nuestra labor judicial, trayendo el testimonio de los protagonistas. Estamos en un momento en el que vemos que el incremento detectados en Cava va subiendo cada vez más y nosotros los judiciales y las judiciales seguimos prestando el servicio de justicia, lo hacemos con nuestras computadoras, con nuestras herramientas personales. Por otro lado, magistrados, magistradas y demás funcionarios, además se ven expuestos en su salud porque siguen realizando trabajo presencial. Entonces, día a día nos fuimos reinventando para sortear estos escollos que se nos fueron presentando y con la dificultad que significa trabajar desde casa, logramos que la justicia siga funcionando. Sin embargo, y a pesar de las diferentes medidas de seguridad que se están adoptando, como por ejemplo la instalación de las mamparas en las mesas de entrada por parte de la Cámara Civil, y que es un trabajo realizado por los compañeros de la Intendencia, entendemos que todavía no estamos en condiciones para retornar a nuestro trabajo de manera presencial.
la Comisión Directiva Nacional de la Unión presentó un protocolo muy desarrollado para que volvamos a trabajar, que de a poquito se está empezando a implementar en alguna de sus partes. Por eso nosotros creemos que es muy importante y necesario escuchar las voces de los diferentes actores que tiene la justicia. Y así con estas entrevistas lo que queremos hacer es hacerles llegar a todos, los que están conectados, los que van a intervenir o van a ver nuestras entrevistas porque las tenemos cargadas en nuestros medios de comunicación para que las puedan consultar después. Queremos hacerles ver y llegar la visión de personalidades destacadas de nuestro fuero civil. Es por eso que hoy contamos con la doctora María Victoria Pereira. La doctora es la jueza titular a cargo del Juzgado Civil Nacional en lo Civil número 39, y además es subrogante en el Juzgado Civil 110. Por otro lado, la doctora además es docente universitaria e integra diferentes comisiones de la Cámara Civil. Así que, doctora, bienvenida, muchas gracias por su tiempo, acá estamos. Muchas gracias por participar. Doctora, bueno, sí. No, sí. Yo te quería agradecer, bueno, a vos, Analía, que yo le decía ayer a la doctora Sorini, la titular de tu tribunal, le digo, pero yo la conozco, Analía, y Marisa me decía, sí, claro que la conocés, yo te quería agradecer mucho que estés vos, y bueno, quería también agradecer la convocatoria del gremio, lo que hablo con ellos permanentemente, y diste, la verdad, un panorama muy real al día de hoy. O sea, tu corte y tu punto de, o sea, tu presentación está totalmente actualizada a este minuto, porque nosotros los que estamos en Avenida de los Inmigrantes, que bueno, es donde está la sede de mis dos tribunales y el tuyo, bueno, hoy tuvimos el tema de que se empezaron a colocar las mamparas en las diferentes unidades en las que estamos trabajando. Estoy muy al tanto del tema, tengo las fotos. Sí. Entonces tu presentación de la parte física también es sumamente actualizada. Es algo que se empezó a hacer y se va a empezar a hacer de acuerdo a los recursos de las intendencias de los respectivos edificios, como vos dijiste, y está trabajando el personal de intendencia, ¿sí? A quien también hay que, o en lo particular, hay que agradecer un montón, sobre todo el trabajo que está haciendo la intendencia del edificio. Bueno, yo las referencias que voy a hacer son edilicias, pura y exclusivamente del edificio de inmigrantes, que es que es el que conozco. Sí, y en el cual y el que mejor está, doctora, porque nosotros trabajamos dentro de todo en un edificio que tiene en algunos aspectos mejores condiciones que el Polo Centro. Los Talcahuano, Uruguay, Palacio mismo. Sin lugar a dudas, el metraje, cuando uno está planteando un distanciamiento con una determinada metraje entre las personas, porque la clave va a estar, entre muchas otras cosas, con el distanciamiento que hay que tener. Aquellas unidades que no cuentan con un metraje apropiado o adecuado van a tener que eventualmente reducir la cantidad de personas, y esto va a tener que, de alguna manera, monitorearse, reglamentarse y relevarse, porque es lo cierto que los espacios que tenemos nosotros, como vos decís, yo tu juzgado lo conozco muchísimo, trabajé muchos años en el juzgado de al lado, con lo cual este cuarto lo conozco. Nuestra realidad edilicia es completamente diferente a las realidades de otros colegas y de otros empleados y de otros compañeros. Eso es una realidad innegable. Innegable. Entonces esto va a tener que formar parte, entiendo, de todo, bueno, una sistematización para permitir una vuelta en las condiciones más óptimas. O sea, todos estos calificativos tienen valladares. O sea, la realidad es que todo esto tiene valladares, pero bueno, nuestra realidad edilicia es completamente diferente a la de otros colegas, amigos y empleados. Sin lugar a dudas. Sí. Ni hablar. Y en las mesas de entradas también.
Sí, La no, situación de las mesas de entradas también. no, completamente. Las esperas Sí. en los pasillos, no es lo mismo el pasillo que tiene inmigrantes que el que tiene Uruguay Sí, sí, 714, sí, sí, que las sí, sí. colas bajan por las escaleras porque no Y aparte encontramos. son, la prestación del servicio de justicia no solamente involucra a muchos de nosotros, a muchos empleados en cada una de las unidades, sino que son edificios altamente concurridos, porque no nos olvidemos que nuestro fuero es uno de los más grandes, y si no el Sí, más grande, con mayores dependencias, sí, 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 tanto de familia como de patrimonial. sí. Hace muy poquito, y ayer lo vi y lo estuve viendo, se aprobó el tema de la licitación para los 24 Para los juzgados de traslados de los familia. juzgados de familia. Sí, claro, claro, que están en una Sí, situación edilicia que digamos que nosotros tenemos que agradecer la situación edilicia que tenemos frente a sí, la realidad que viven nosotros ellos. Y la situación de la problemática también de la gente que concurre a los juzgados de familia, que en el 90% me atrevo a decir que es gente que está en situación de vulnerabilidad emocional, familiar, económica, y que tienen que concurrir todo el grupo familiar a veces por la imposibilidad de dejar sí, no, a quienes cuidan. Entonces todo eso hace que se incremente muchísimo también la cantidad de gente que concurren a los tribunales de familia. Entonces, la realidad es que son todas las realidades diferentes, y cada realidad va a responder a la naturaleza del fuero y a la prestación del servicio que sí, brinda. Eso seguro, es así, sí. eso es así. Así que bueno, Bueno, largue nomás. estamos en un... Bueno, frente a todo esto que nosotros, estando adentro, lo vivimos, lo padecemos, algunos tenemos mejores condiciones que otros, yo he tenido la oportunidad de trabajar en otros juzgados y la verdad que inmigrantes, gracias a Dios, dentro de todo, por lo menos yo he trabajado en Uruguay 714 y éramos 5 despachantes en una habitación así de chiquitita. Sí. Pero a pesar de todas estas cosas que nosotros vivimos, y nada, desde no tener baños en los juzgados hasta seguimos trabajando, y a pesar de todo, hoy, como podemos, también seguimos trabajando, y se está instalando de parte de algunos medios que uno escucha y ve en la tele cuando pone, esta cosa de decir los judiciales no están trabajando, no trabajan y siguen cobrando, y la verdad es que nosotros desde la Unión también hemos mostrado, como en casos concretos, que la justicia sigue trabajando. Usted, doctora, además, ni más ni menos, tiene 2 juzgados a cargo que en esta situación aún siguen funcionando. ¿Nos podría contar más o menos cuáles son lo que usted vio, esos procesos que se vieron afectados ahora durante la cuarentena en nuestro fuero patrimonial? Bueno, a ver, has dicho varias cosas muy interesantes en cuanto a la instalación de determinadas irrealidades, como por ejemplo que la justicia no está trabajando. Yo hace un mes tuve oportunidad de salir en una radio, Sí, sí, lo vi. eh, y fui entrevistada, la verdad, dentro de un terreno muy amigable, porque la idea de este programa era de alguna manera hacer ver cómo se están trabajando los diferentes fueros, y en ese momento estaba todo como muy beligerante. Sigue siendo, son posiciones beligerantes. Uno no sabe si es por malintención o por desconocimiento. Yo creo que hay una Hay una cosa, las dos cosas. confluye todo, Sí. ¿sí? Confluye todo. Pero también lo más importante es la necesidad de visibilizar. Y yo te traje algunos datos interesantes para compartir y para Perfecto. ver qué es lo que estamos haciendo, que no dejamos de hacer desde el primer momento, porque a ver, esta situación de aislamiento preventivo social obligatorio, el ASPO que estamos viviendo, que estamos padeciendo y sufriendo, ¿sí? En más de 110 días, acá en el ámbito del AMBA, empezó el 20 de marzo, pero nosotros los jueces, durante la semana anterior, a partir del 16, tuvimos que Sí. hacernos cargo de forma presencial, conjuntamente con nuestros funcionarios, del funcionamiento de nuestros tribunales. Con lo cual estamos desde el primer día
sin dejar de concurrir, hasta que después dejamos de concurrir y se instaló este tema del trabajo remoto. Pero la situación no es la misma que vivimos en marzo, a la que vivimos en abril, a la que atravesamos en mayo y a la que estamos atravesando ahora en julio. Hoy me atrevo a decir, y me pausé, porque en ambos tribunales puse, me pauso, nuestra realidad actual es que estamos trabajando a pleno. A ver, ¿es el mismo tipo de trabajo? No, claramente no es el mismo tipo de trabajo porque no estamos en la misma condición. Bien, ¿nosotros estamos o aprendimos alguna vez lo que es el teletrabajo o el trabajo remoto? No, tampoco. No, ahora, la Nadie fuerza. nos enseñó nunca, tal cual, nadie nos enseñó nunca que es una modalidad en la prestación del servicio del empleo, porque es una modalidad prestacional que muchísimas empresas la tienen y muchísima gente trabaja en forma de teletrabajo. Y para esto tiene capacitaciones, entrenamientos, ¿sí? Y nosotros, de repente, de la noche a la mañana, frente a un servicio esencial, quedamos que no pudimos concurrir, los empleados no pudieron concurrir más a sus tribunales, y nosotros los jueces teniendo que ver qué hacíamos con la continuación de la prestación de este servicio de justicia. Y ese es el ítem, y no nos pasó a nosotros, no te pasó a vos en el 45, a mí en el 39 o en el 110. Pasó en el mundo, pasó en el mundo. Entonces todos los sistemas judiciales se vieron atravesados por esto, porque no es que estamos en nuestras casas por una solución mágica, estamos en nuestras casas prestando este servicio de esta manera. ¿Por qué? Porque la decisión sanitaria de salud que adoptó el gobierno nacional fue esta cuarentena y esta posibilidad de guardarnos, porque veníamos viendo lo que pasaba. Obviamente que una situación de cuarentena al principio, ahora, bueno, ahora esperaremos lo que diga el presidente de la Nación, que no sé si va a hablar hoy, están diciendo que va a hablar hoy a última hora. Sí. Posiblemente nuestra realidad vaya cambiando, pero sí es lo cierto que tuvimos que empezar a trabajar de otra manera. Nadie nos enseñó, tuvimos que aprender, tuvimos que atravesar un montón de necesidades, y la situación del teletrabajo o del trabajo remoto hoy en la justicia es muy diferente a la situación que teníamos en abril. Pero para llegar a todo esto, para llegar a la situación en la que estamos hoy, con todos los funcionarios y los jueces con firma electrónica, con todos los equipamientos remotos, conectados, voy a hacer mis paréntesis, ¿viste? Porque yo creo que más mi colega va a decir, cuando tenemos VPN no tenemos sistema, cuando no tenemos sistema no tenemos VPN. A ver, y quiero no se nos cae el internet en casa también, sí, ¿no? por eso, sí. Y ayer no tuvimos WhatsApp. No. Entonces todas las comunicaciones con los chicos o con los grupos quedaron todas que vinieron después de las 6 de la tarde. Bueno, todo eso que está viviendo toda la gente, bueno, fue diferente, la situación fue diferente. Y también es diferente el trabajo que tenemos. ¿Por qué? Porque va aumentando exponencialmente. En la medida que fueron avanzando y la Corte fue avanzando con sus acordadas, lo cierto es que es muy diferente la situación prevista por la acordada 9 a la situación que prevé la acordada 25. Claro. Entonces, en todo eso, nuestro trabajo tuvo que ser habilitado y readaptado. Y hoy por hoy me atrevo a decir, y soy de las que me conecto con mis 2 equipos de trabajo desde las 7:30, 8:30, ya estamos todos conectados. Me atrevo a decir que el volumen que tenemos de trabajo es cada día exponencial y va a seguir siendo exponencial. Y esta parte remota difícilmente se pierda o deje de estar en una eventual apertura, por todo lo que comentamos al principio. O sea, nosotros vamos a tener que volver y pensar que nuestro trabajo cambió, pensar que la prestación de servicio cambió, pensar que esta separación del expediente papel y esta necesidad que siempre tuvimos de tener el expediente al lado cambió,
cambió. Es que ahora ¿Nos gustó? realmente No, no nos gustó. ¿Fue nos violento? vemos Sí, sí, es que nos vemos fue en la violento. necesidad de poder despachar un expediente sin tenerlo a la vista. Pero aparte, a ver, todos crecimos de alguna manera con esta mecánica. O sea, tanto vos, yo, todos, desde que comenzamos, siempre estuvimos arraigados a esa necesidad del papel, o El papel. creímos que teníamos que vivir de esa manera, y de repente ya los sistemas judiciales, cuando ya te estaban hablando de la despapelización, ya te vienen hablando hace rato de la despapelización Sí, y del expediente sí. digital y de la firma electrónica. Bueno, a nosotros nos pasó todo en una semana. En una semana ¿Usted tuvimos no la cree firma que fuimos un electrónica. poco reacios también? Porque yo a veces me pongo a hacer como una autocrítica y digo, a nosotros como judiciales o como el Poder Judicial como institución nos costó mucho, o sea, tuvimos que Sí. salir frente a esta realidad que era o parábamos la justicia o trabajábamos como podíamos Mira, digitalmente, porque mira, siempre Analía, fuimos nos papel, costó papel. mucho y el tema de lo reacio, sí, yo no te lo voy a negar, pero te puedo asegurar que hemos salido totalmente victoriosos Sí, y hemos transitado este sí. camino con un montón de cosas que nos dejó de aprendizaje, ¿eh? Porque yo no te estoy diciendo que esto no cuesta, esto no, esto sí que ha costado y ha costado mucho y ha costado mucha energía personal y sigue costando. Hoy Sí. hablaba con una de mis empleadas mías en uno de mis juzgados y me decía, no sabes lo que tardé en poder digitalizar una determinada pieza para poder subirla. Bueno, a ver, la realidad es que esta prestación del servicio se planteó, hay muchos ítems y muchas cosas para hablar, pero lo que se está hablando, no solamente acá, sino en otros países y en otros sistemas judiciales, es que esto puso en evidencia dos ítems muy importantes. La brecha digital, que forma parte del acceso al recurso tecnológico, y yo te estoy hablando desde lo micro hasta lo macro, Sí. porque nosotros podemos decir que tenemos servicio de Internet, que podemos acceder al servicio de Internet porque podemos pagar un servicio de Internet, ¿sí? Porque tenemos los medios económicos para poder acceder a un servicio de Internet, pero esto no ocurre en todas las jurisdicciones, en todos No, los lugares, ni todos tienen el mismo acceso al servicio. Entonces, no. está bueno saber que hay una brecha digital importante que evidenció todo este contexto de pandemia y sabes que también un analfabetismo digital y tecnológico profundo, Terrible, profundo. terrible. Sí, Entonces, terrible. la realidad nos plantea en esa situación de estar frente a una brecha digital importante y frente a un analfabetismo tecnológico. Y lo tuvimos que superar de alguna manera. Y Sí. lo tuvimos que superar con entrenamiento personal, ¿sí? Con cursos que hemos tomado, con el aporte de herramientas propias, ¿sí? Con Yo el me volví aporte loca de, para conseguir ¿sí? un office para poder trabajar ¿Sí? porque no lo tenía. Bueno, sí, Loca me por eso te volví. digo, entonces tuvimos que salvar todo esto, con los recursos que teníamos y implementarlo de la mejor manera. Habrá alguna situación en particular en algún tribunal, porque también las realidades de los tribunales son diferentes, tanto en materia de recursos humanos como en materia de recursos tecnológicos, ¿sí? Vamos a ir a la realidad Sí, concreta. sí, sí, por supuesto. Entonces, en algunos lugares hay grupos de trabajo que pusieron armarse de una manera en la cabeza de sus magistrados y de los colegas que están trabajando, se armaron de una manera, y hay otros grupos que se armaron de otra. Y en esos grupos también hubieron faltantes, porque tenemos tal vez aquel que no accede, aquel que no tiene, aquel que tardó en acceder porque tardó en poder acceder a una herramienta personal. Acá no hubo una provisión por parte del empleador respecto del empleado. A ver, hay un montón de situaciones. La realidad es que los grupos se fueron armando de diferente manera y el trabajo se fue prestando en la medida
que pudo prestarse y que puede prestarse, ¿sí? La realidad es esa, pero que se presta todos los días. Seguro. Y esto ay, sí, Mercedes, sí. Mercedes, mi secretaria privada del 110, y le mando un beso enorme Sí, yo a la todos conozco, los también te mando un beso. 110, a todos los de 110 y a todos los de mis tribunales, Juego Civil 39, y el agradecimiento inmenso. Y a los funcionarios, ni hablar, porque son los funcionarios los que están al frente absolutamente de todo. En esta distribución de la tarea y en esta distribución del trabajo, bueno, la realidad es que muchos concurrimos porque cuando la Cámara empieza a adelantarse incluso a las acordadas de la Corte, nos empezó a abrir la posibilidad y el entendimiento en la mayoría de las causas, con lo cual hoy todas las causas están siendo despachadas a tiempo, están siendo analizadas, están siendo vistas remotamente, con lo que importa lo poco amigable que es hoy por hoy analizar un expediente remoto. Porque vamos a ser sinceros, el sistema que tenemos es un sistema que, si bien se han incorporado herramientas, más allá que a veces se frena y más allá que a veces estamos toda la mañana sin tener una conexión, y más bueno, con todo lo que ustedes saben todos los días, porque estamos todos trabajando todos los días, acá nadie nos viene a contar nada. Acá nadie nos viene a contar nada. O sea, todo es factura nuestra, todo lo pasamos nosotros y todo lo podemos decir nosotros desde el lugar que nos toca, desde el lugar que nos toca y desde el contacto del expediente que nos toca, ¿sí? Algunos con la máxima responsabilidad, como en el caso de los funcionarios y de los jueces, y algunos con no tanta responsabilidad. Pero yo, ¿sabés qué es lo que estoy viendo? Y cuando Fernando me convocó para esta entrevista, estuve pensando mucho en el tema de siempre el despachante o aquel que lleva su causa conoce mucho la situación de la causa, porque es la causa que sigue, la causa que presta, la causa, bueno, pero con todo esto del trabajo remoto, a mí me da que la conexión del despachante con la causa es mayor. Porque, y nosotros tenemos el expediente todavía acá. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Aún así, por más que vos necesites el expediente, aunque vos necesites el expediente, la conexión digital te plantea otros desafíos. Mira, hoy justamente estaba hablando con una de mis empleadas en el 110 y ella me decía, doctora, este expediente es el que más entradas una vez habilitado tuvo, ¿sí? Tenía hasta el registro de la cantidad de entradas de habilitación que tenía ese expediente. ¿Por qué? Porque al haberse depositado el total de las indemnizaciones y el total de los honorarios para la totalidad de los expertos, ese expediente tuvo más de 6 habilitaciones para continuar los procesos de ejecución. ¿Por qué? Porque al principio, con la limitación de la acordada 9, estábamos hablando de liberación de fondos, en tanto hubieran sido dados en pago, por conceptos indemnizatorios o de carácter alimentario, que el juez, como juez natural del proceso, decidiera su liberación. La totalidad del trabajo, ahí está Emi. ¿Viste, Emi? Lo dijo Emi. La totalidad del trabajo se circunscribió a los límites de la acordada 9. Después la acordada 14 nos amplía ese panorama y nos enfrenta frente a otras materias que no estaban previstas, pero que debían ser habilitadas en el marco de la urgencia. Y después la acordada 25 ya nos pone en el deber de resolver todas aquellas causas que estén en condiciones de hacerlo en forma remota y se encuentren en su mayor parte digitalizadas o digitalizadas. Esto es otro problema. ¿Por qué? Porque hay
juzgados que pueden acceder a la digitalización porque tienen los mecanismos, porque les han brindado la aparatología y las herramientas para digitalizar, ¿sí? Y hay otros juzgados que hacemos la digitalización casera, la digitalización nuestra, la digitalización que va el funcionario o el juez, saca la foto, claro, y la subimos y desde hacemos casa. el escáner con nuestros teléfonos, ¿sí? Sí. Estamos trabajando de esa manera. A mí lo que me pasa en ambos tribunales es que en esta necesariedad de que el proceso avance, ¿sí? Y seguir prestando ese servicio y seguir avanzando en los términos de la acordada 393. Acordate que la Cámara nos permitió el tratamiento de todas las cuestiones que estaban al momento de la pandemia, sin que importara la renovación de los plazos procesales. Bueno, todo este trabajo que venimos haciendo para no dejar un expediente sin despachar, hoy por hoy me atrevo a decir, y en ambos tribunales, es muy poco lo que no se despacha porque no se cuenta con la constancia digital, porque tenemos armado todo un organigrama de poder acceder a los expedientes para poder digitalizar lo que sea nosotros necesario. Lo que hacemos es cuando no podemos resolverlo en el momento, esperamos al día que el funcionario va, porque la semana van. Mira, Analía, hay muchos... Escanean foto y listo, sale. Muchos colegas que trabajan así, muchísimos colegas. Hay muchos colegas que están yendo absolutamente todos los días. Sí. No quiero decir nombres porque, viste, en el dar nombres tal vez es muy injusto con todos, pero te puedo asegurar que lo conozco. Yo en lo particular soy de concurrir a mis dos tribunales. El tema de también tener un tribunal que no es el propio, yo estoy subrogando desde noviembre, no hace mucho, con lo cual la vez pasada le decía a la secretaria del tribunal, me están pidiendo pedidos de autos para sentencia en causas que yo no tuve la posibilidad ni siquiera de leerlas físicamente. Nada. Entonces, la situación de los jueces que estamos subrogando en dos tribunales, que son un montón de jueces, en nuestro edificio hay más de 20, también te pone en la disyuntiva de poder cumplir de alguna manera y de hacer un adecuado equilibrio entre las prestaciones de servicio de ambos tribunales. Claro. Porque ambos tribunales están a cargo de los magistrados. Y yo en mi caso particular, si no fuera por los dos equipos de funcionarios que tengo trabajando conmigo, más los equipos de trabajo y de los empleados, bueno, sería una cuestión que no podría, porque un recurso único e individual, que sería el mío, de ninguna manera podría abastecer la cantidad de trabajo que tenemos. ¿Sí? Eso es una realidad y hay que plantearla. Después el tema del trabajo, cómo se dividen, cómo van, cómo concurren, tomando todas las precauciones del caso, tomando toda la seguridad, porque aparte nosotros nos tenemos que cuidar, porque también tenemos que cuidar a nuestras familias, pues nosotros regresamos a nuestras casas y tenemos toda nuestra familia que también nos está esperando, entonces tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a nuestros equipos de trabajo, y yo 1000 veces lo he hablado con mi secretario, cae uno, caemos los dos, caemos los tres, o sea, es tanto importante la prestación del trabajo de la mejor manera, como la seguridad que tenemos que tener para poder hacerlo sin correr ningún riesgo. Y esto que yo te estoy diciendo, que tal vez queda en una frase, es lo que están haciendo muchísimos colegas y funcionarios absolutamente todos los días. Todos los días. Entonces, cuando vos escuchás dentro de la malintención o la desinformación, o también, uno no puede ser tan ingenuo de pensar que hay que instalar determinadas cuestiones para cuestionarlas, la realidad es que no me la están contando, la estoy viviendo. Nosotros con las juezas de migrantes, a quienes les mando un beso enorme, las que están conectadas,
tenemos un grupo en el que hacemos Zoom y hacemos trabajo y nos pasamos doctrina y tratamos de analizar todas estas cuestiones que van desde la problemática de lo jurisdiccional, desde la problemática de lo dogmático, desde la problemática de los recursos, y hablamos de todo, absolutamente de todo, hacemos todo un análisis general. La realidad es que uno tiene que seguir prestando el servicio de justicia con estas limitaciones, y la verdad que el servicio de justicia se sigue prestando. Doctora, yo he visto, vimos modificados muchos de nuestros actos procesales. En familia, Sí. por ejemplo, ahora la notificación WhatsApp, Sí. utilizando mensajerías, mails, las vistas de las causas que las mandamos digitalmente, Sí. el defensor, Que te digo algo, Sí. yo creo que hay cosas que tienen que llegar para quedarse. A eso iba. Eso era lo que le quería Absolutamente. preguntar. ¿Qué le parece todas estas En la medidas? última, yo, mira, justamente mañana, yo integro varias comisiones en la Cámara Civil, como vos lo dijiste. Mañana tenemos una convocatoria para la Comisión de Informática, mañana se reúne la Comisión de Informática a pleno, y en la Comisión de Gestión, presidida por la doctora Paola Guisado, que ya nos hemos reunido, hemos tratado todos estos temas de la gestión de los expedientes, hemos considerado con camaristas y con jueces, y esto del pase digital que vos decís, que hasta ahora no lo veníamos implementando, yo creo que es algo que tiene que quedarse. O sea, mira, nosotros pedimos mucho la colaboración de los profesionales para terminar trámites recursivos para que el expediente esté en condiciones de una elevación digital, ¿sí? Acuérdense que ahora, la última resolución que fue comunicada por la Secretaría de Ingreso de Juicios, los pases tienen que ser digitales, ¿sí? Con la incorporación de la documentación digital que haga el recurso, ¿sí? Y hay que mandar ese mail a la CN Recursos para notificar este tema. Bueno, en esta necesariedad de que esto funcione, nosotros recurrimos mucho a los profesionales, y la realidad es que en un 80% lo cumplen, ¿sí? Porque tienen la digitalización de sus piezas, y los expedientes son remitidos digitalmente, son tratados digitalmente, son resueltos digitalmente y son devueltos de las salas en forma digital. O sea, las salas también tuvieron que adaptarse a este trabajo, y la realidad es que lo están haciendo. Todas las habilitaciones o los decretos de habilitación que han sido recurridos, yo tengo un porcentaje de recurribilidad bastante bajo, pero bueno, a ver, el porcentaje de recurribilidad va también en función de la cantidad de días que van pasando, ¿sí? La situación de el letrado frente a una causa es diferente a abril a julio. Vamos a ser totalmente claros y francos con ese tema. Por lo tanto, el porcentaje de recurribilidad es un porcentaje que puede llegar a ser que tienda a aumentar. Todo este manejo de recursos se hace digital. Y estamos teniendo las recepciones de causa digitales, y todos los días estamos recibiendo los pases digitales, y todos los días estamos tomando conocimiento de las resoluciones de alzada, y eso no se frenó. Y el tema de las vistas a los ministerios tampoco. Están digitalizando los dictámenes, estamos mandando. Ayer en el 39 entraron 2 amparos, por ejemplo, y todo el proceso de digitalización se hizo a través de comunicaciones vía mail, con la Fiscalía Interviniente, y están aportando los dictámenes vía mail. El mail institucional, ¿sí? El mail institucional. La comunicación vía mail, bueno, tiene que quedarse. O sea, esta forma de comunicación anacrónica, temporal, vieja, antigua, el DEO, al principio, el DEO, resistido a terrible. Que los juzgados, que no, que el papel, que esto, que el otro, todo un manejo, todo un desarrollo. Yo participé muchísimo en todos
las pruebas piloto que se hicieron de todos estos recursos, porque soy una convencida de que esto tiene que funcionar de otra manera. Entonces ahora ya un DEO, listo, ya lo tenemos, lo recepcionamos, lo recibimos en nuestras bandejas. La incorporación de los DEOs, de los dispositivos de comunicación electrónica a organismos externos, ¿lo veníamos haciendo? Sí, lo veníamos haciendo. La acordada 15 lo plantea como obligatorio. Entonces, a partir de ahora, los organismos que tengan esta comunicación y fluidez de comunicación con el Poder Judicial van a tener que registrarse, van a tener que tener un código de usuario, y esa actualización del registro de los organismos es permanente. ¿Por qué? Porque el abogado que tiene su habilitación para entrar en sus plataformas y en sus bandejas, no te olvides que tiene la posibilidad de librar todos los oficios artículo 400 vía DEO. Entonces, ¿qué hace el abogado? Despliega esa cantidad de organismos que ya están registrados, manda el DEOX al organismo externo, pero esa comunicación no llega al abogado, llega directamente a la bandeja del tribunal, exactamente, que va a recibir. Y esos impactos los recibimos todos los días. Sí. Entonces, muchos de nosotros, muchos empleados, están abocados a ese tema, a la recepción de todas estas comunicaciones externas que hacen a embargos, hacen a procesos de ejecución en trámite, permiten ordenar las citaciones de venta. La realidad es que hasta hace claramente, yo no quiero faltar, porque ahora a partir de julio los números han crecido exponencialmente del trabajo que tenemos, pero la realidad es que al principio y durante los 2 primeros meses, los procesos que se habilitaban conforme acordada 9 eran los procesos atinentes a la ejecución. Hemos terminado un montón de procesos de ejecución que conviven en procesos principales. Nosotros no tenemos un solo proceso, tenemos un proceso que puede contener, como la mamushka, un montón de procesos de ejecución. Adentro. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué empezamos a liberar? Y empezamos a liberar todo eso. Y yo he tenido en el universo de 2 tribunales, con muchísimas causas en trámite, he tenido de todo. He tenido terminaciones, hemos homologado un montón de acuerdos, hemos liberado un montón de plata, hemos terminado un montón de ejecuciones a los fines de liberar fondos en materia de se han dictado sentencias definitivas. Ni hablar. O sea, no solamente hemos terminado procesos de ejecución, sino que también hemos dictado sentencia. Muchos colegas ya habían habilitado los expedientes desde antes de la acordada 25, y ya muchos estábamos dictando las sentencias y habíamos habilitado los plazos de los que tenían llamamiento de autos para sentencia, que no estaban consentidos por el tema de la pandemia. Hemos dictado sentencia. Me atrevo a decir que la mayoría de los jueces ya han dictado sentencia y están en esos procesos, y ahora, a partir de la acordada 25, estamos ya con los nuevos pedidos de autos para sentencia, e incluso muchos están avanzando por aquellos procesos que tienen clausura y que están corriendo los plazos para alegar, o que corrieron hasta antes de la pandemia, están avanzando. En números sí, yo te quiero dar un poquito los números para que veamos de qué es lo que estamos hablando. Nos quedan 15 minutos y se nos corta, doctora, porque dura una hora y se corta el vivo. Bueno, pero escucha, yo te quiero dar estos números. Usted deme los números, no hay problema. Y terminamos y cerramos, que tengo una pregunta más para hacerle. Yo te quiero dar estos números para que, ¿sabes qué pasa? Por favor, los números necesita escuchar reflejan la realidad, y en esto quiero agradecer un montón a la doctora
Verónica Ramírez, Mariana Calegari, Maribel de Filippo, Paula Fernández, todas que nos nucleamos y las he molestado, no he molestado a muchos, para ver qué estamos haciendo, a ver cómo se está reflejando. Te digo, a través de la herramienta nueva que se implementó en el sistema de la semana pasada, estamos pudiendo sacar documentos incorporados y firmados, tanto digitales como en papel, y estamos pudiendo sacar la totalidad de los documentos, tanto en borrador como a la firma, que esto es muy importante porque en todo este circuito electrónico, digital, siempre hay algún expediente que se va perdiendo. Como digo yo, siempre hay un patito que sale afuera de la fila. ¿Por qué? Porque son volúmenes que pasamos a la firma, y esto de encontrarnos con la firma electrónica es todo un desafío, tanto para el secretario como para el prosecretario y como para el juez mismo. Números, estamos entre los 1.200, 1.300 como base, hasta los 1.750, 1.780 documentos incorporados desde que empezó la pandemia. En forma digital, los juzgados han procesado en forma papel entre 300 a 350 documentos que han sido incorporados y trabajados en forma papel. Estamos hablando de liberaciones que en algunos juzgados han superado los 30 millones de pesos, ¿sí? Con un número importante en materia de honorarios. En mi caso en particular, en el juzgado 39, hemos liberado en giros electrónicos, no DEOs, casi 8.500.000 pesos de liberaciones de fondos, de expedientes que no se podían mantener, porque eso hace también a la economía, o sea, todo esto hace a que se confluya este movimiento económico que el país tanto necesita. DEOX, formato digital para liberación de fondos, tenemos entre 60 y yo el lunes firmé el número 100. Entonces, todo esto de 24 millones, yo en mi juzgado estoy casi un poco más de los 24 millones de pesos. A ver, todo esto es trabajo, es trabajo. Entonces, cuando uno habla de números y cuando las chicas me pasaban los números dentro de esta situación, le digo, podemos tener más, podemos tener menos, podemos tener alguna situación de disparidad o de diferencia, pero la realidad es que esto refleja nuestro trabajo. Irresponsablemente, porque nosotros para llegar a liberar 30 millones de pesos o para liberar 8.200.000 pesos en materia de honorarios, tuvimos que haber revisado, estudiado, confrontado, analizado, habilitado y ponderado las circunstancias para la liberación de los fondos, con lo que eso implica respecto de las citaciones arancelarias, de compulsar un expediente que no está en su totalidad digital, y todo esto refleja el trabajo. Entonces me pareció que interesante. No, perfecto, doctora, gracias. Sí, es una muestra casera, no es una muestra del fuero, no es una estadística, ¿viste? Sí. No es una estadística, pero me parece sumamente cuando ponemos en números, reflejamos de otra manera. La gente lo entiende de otra manera. Sí, claro, claro, tiene su peso porque esto refleja trabajo a vivo. Doctora, porque nos quedan 10 minutos y, a ver. Bueno, nada, volver al trabajo presencial va a tener que ser adoptando un montón de medidas. El gremio ya presentó su protocolo, se están aplicando, pero también sabemos que en el AMBA los casos de contagio y en general en los lugares de trabajo se da cuando esos protocolos no se cumplen, los protocolos de trabajo no se cumplen. ¿Usted cree que sea posible la formación de una comisión que represente a los trabajadores y a miembros de o a la Cámara Civil? Mira, dentro de las posibilidades y de las alternativas, yo creo que es algo necesario porque cada uno da el punto de vista desde su lugar. Ahora, en lo particular, no es algo que sea resorte o que pueda decidir yo. No hay ninguna duda, cualquier actividad para que pueda volver a funcionar
incluso todas las actividades dependientes de las regulaciones del gobierno nacional, exigen el protocolo. O sea, los protocolos tienen que estudiarse, trabajarse y ponderarse y evaluarse. La Corte, en la acordada 14, en uno de los anexos, creo que es el anexo quinto, establece una serie de pautas de pautas para tener en cuenta el protocolo. El protocolo de la Unión, yo lo leí en su momento cuando me lo pasaron, y lo estudié, pero no hay ninguna duda que hay que volver bajo un protocolo, porque el protocolo nos va a cuidar, nos va a velar nuestra seguridad. Si no, no hay manera. Hoy por hoy estamos frente a un AMBA con 4.000 casos, ¿sí? Tenemos un porcentaje de contagio que cada día va aumentando más. Gracias a Dios, el porcentaje de tasa de mortalidad no es alto, pero esto lo construimos entre todos. Para poder llegar a esto, fue el esfuerzo de muchos. Entonces, la necesidad de que esto sea para cuidarme a mí, para cuidarme al que está al lado mío, para cuidar a mi familia, porque el que tiene que salir a trabajar tiene que retornar a su hogar. O sea, esta necesidad de seguridad y cuidado, sin lugar a dudas, tiene que ser atravesada por un protocolo. Claro, sí, seguramente. Hay resoluciones de la Cámara Civil que remiten al protocolo de la Corte, y se han hecho trabajos en la Cámara respecto de seguridad e higiene para las evaluaciones de las situaciones ambientales y el tema de justamente poder cumplir con el distanciamiento social. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay que aceitarlo y hay que ponerlo en práctica. ¿Y sabes qué pasa? No nos juega tal vez muy a favor tanta incertidumbre, ¿no? Porque también nosotros estamos viviendo en una situación de incertidumbre, porque hoy por hoy los edificios se sostienen porque la gente que va al edificio es poca, porque nos cuidamos mucho los que vamos, porque tratamos de tener todas las medidas de seguridad entre los que vamos y los que asistimos, ¿sí? Pero bueno, si hay una apertura, esto va a importar que se tengan que extremar y adoptar las mayores medidas. Lamentablemente en nuestro edificio hubo casos, de hecho hoy se están haciendo 2 sanitizaciones importantes, hoy hicieron en el ala Retiro, mañana hacen en la otra ala, derivadas de estos últimos casos de contagio. Exacto. Y siguen habiendo sanitizaciones previstas, pero bueno, a veces da la impresión de que no alcanza, pero bueno, para estar en no alcanza tenemos que haber avanzado en algo. O sea, si no, estamos siempre parados en el mismo lugar y esto tiene que seguir funcionando de alguna manera. Yo espero que el día que esto se levante y el día que se armen estos equipos de trabajo, se vea quiénes son las personas que están en situación de riesgo, las personas que pueden ir a prestar el servicio, cómo se va a manejar el tema del transporte público, a quienes que cuenten con transporte en forma personal, bueno, se realice de la mejor manera, o sea, de la manera que mejor nos proteja a todos y nos cuida. Exacto, eso es lo importante, que nos tenemos que cuidar, porque tenemos que seguir trabajando también, claro, como lo hicimos ahora desde casa, tenemos que seguir haciéndolo cuando tengamos que volver. Doctora, no tenemos más tiempo. Seguramente algunos van a seguir desde su casa. Sí, así es probable. Los que estén en la casa nos van a apuntar a los que vamos a tener que ir. Bueno, doctora, nos quedamos sin tiempo, se va a cortar y no me quiero despedir. Bueno. Le agradezco mucho, doctora, su tiempo, sus palabras, sus números, porque los números nos reflejan la realidad de otra manera. Le agradezco en nombre personal, en nombre de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Le agradezco a todos los que se conectaron, los compañeros judiciales, a todos, en especial a mis compañeros del Juzgado Civil 45, que la remamos todos los días también. Vamos, Civil 45 también, sí señora. Tengo mucho contacto con la jueza de Civil 45, una amiga,
Ya sé estuvo que con también su pata medio mal, así que iba todo en inglés, que así que iba a nada. trabajar así. Sí. Exactamente, yo les agradezco a ustedes, les agradezco No, a todos, les agradezco la convocatoria, les agradezco este espacio, hay que visibilizar, gracias Erika, hay que visibilizar y la mejor manera de visibilizar es hablar desde el lugar del trabajo, ¿sí? perfecto. Era lo que queríamos Está lograr y la buenísimo poder verdad fue hablar desde el genial. lugar del Sí, trabajo. sí, Yo te sí, sí, agradezco a sí. vos. No, doctora, muchas gracias por su tiempo, gracias a todos. Si les gustó esta entrevista, la pueden volver a ver. Las tenemos en nuestros medios oficiales de comunicación, en YouTube. Compártanla, así todo el mundo se entera que seguimos trabajando y seguimos brindando el servicio Y de justicia mucho, que y más tanto que lo que amamos. estábamos trabajando Y, antes. sí, doctora, Y muchas gracias. compatibilizando todo, compatibilizando hijos, familia, hijos menores, ¿sí? Zoom del Sí, todo, colegio, trabajando de Zoom del casa. marido, de la pareja, de lo que Exactamente, sea. las Sí. tareas, Las todo. tareas, las Las tareas tareas del del hogar y las colegio, tareas de cuidado, una computadora, respecto dos de la trabajos. mujer. Sí, Por sí. eso. Todo Bueno, eso. doctora, le agradezco mucho su tiempo, la verdad, un placer Un escucharla. placer. Muchas gracias. Gracias a todos, Bueno, nos vemos la semana que viene en la próxima entrevista. un beso enorme para todos. Muchísimas gracias. Un beso al Chao, hasta 110, luego. ¿eh? Para Sí, Fede. saludos al 110 y para el 93 también, el 39 ahí. También el 39. A todos. Chao, hasta luego. Chao. Chao, 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 gracias. chao, 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 chao. 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 Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, hasta luego.